soy José María Lerma, soy director de Manager Financiero y les invito a que visiten mi página web. La página web es www.managerfinanciero.com y además les invito a que entren, se suscriban y podrán descargar la guía de consejos del inversionista. Es un libro de unas 30 páginas, creo que puede ser de su interés y a su vez, por el mero hecho de suscribirse, tienen un servicio añadido, igualmente totalmente gratuito, en el que periódicamente y semanalmente irán recibiendo información financiera variada. Irán recibiendo mis artículos que voy publicando, análisis de mercado, recomendaciones de inversión de cartera. Es decir, tendrán una información continua por el mero hecho de ser suscriptores para que enriquezca su información y puedan tener, bueno, pues un criterio mayor a la hora de hacer sus inversiones. Comentarles también que colaboro con publicaciones en los artículos de los portales financieros de Rankia, Investing y FX Strip, tanto para España como para Latinoamérica, y estas publicaciones salen con una periodicidad semanal. A través de mi página web, como muy bien ha contado Ronald, si entran podrán encontrar mucha más información y podrán encontrar todos los servicios que presto. Verán si entran que podrán informarse sobre los servicios de Money Manager para los que necesiten una gestión de cartera, pero también podrán tener el servicio de formación y capacitación para aquellos que quieran convertirse en traders de éxito y que quieran ser su propio gestor de su propia cartera. Bueno, sin más, agradecer nuevamente el estar con ustedes y vamos a pasar ya a lo que es el lugar y la situación del webinar. No quiero dejar pasar, por supuesto, el agradecimiento a City Credit Capital y a Tutores FX, porque gracias a su colaboración y apoyo hacen que todos estos eventos puedan seguir para adelante. Les voy a pasar cómo voy a estructurar mi ponencia para que la tengan clara. Saben que estas sesiones van a ser en 3 días, como lo indica la pantalla, y yo voy a estar con ustedes el día 3 y el día 5 de abril. Para que tengan claro qué es lo que vamos a dar, aquí les paso la estructura de la ponencia. Hoy hablaremos de parabolizar, hablaremos de RSI, comentaré varias estrategias en la práctica con gráficos, cómo se pueden utilizar esta información para enriquecer nuestro trading. Y el miércoles hablaremos de las medias móviles, haremos un repaso a diferentes indicadores y osciladores y haremos estrategia juntando lo comentado en estas 2 sesiones. Quisiera dar un repaso a nivel de formativo, a nivel bibliográfico. Cuando hablamos del chartismo, mucha gente enseguida, los que trabajamos en bolsa, se nos aparece un gráfico en la mente. Entonces el chartismo realmente, la palabra chart en inglés significa gráfico, pero dentro del chartismo os he puesto un gráfico y espero que lo veáis bien. Y dentro del chartismo lo podemos dividir en 2. Una, lo que es el gráfico, mediante el cual sabéis que podemos trabajar, bueno, pues el análisis técnico y que es cómo evoluciona el precio, y podemos ver un gráfico que puede ser de barras, de líneas o de velas, entre otros. Para mí el que más información da, sin duda, es el gráfico de velas, pero eso es una opinión mía personal. Por lo tanto, dentro del chartismo podremos mezclar la información que nos da el precio mediante el análisis técnico del gráfico y podemos mezclar la información que nos dan los indicadores, que junto con ambos podemos marcar nuestras estrategias de inversión. Los indicadores los podemos tener, como ahí los ven ustedes, bien incrustados dentro del gráfico, y verían ahí una línea roja que sería la media móvil, y verían también unos puntos intermitentes
en los que es un indicador que es el parabolizar. Y en la parte de abajo del gráfico ven otro indicador que ya no está adosado al gráfico, está en otra franja inferior, que es el RSI. Vamos a hablar del indicador RSI. El RSI es un indicador de fuerza relativa. Si echamos mano de su creador, fue J. Wells Winder. J. Wells Winder era un trader norteamericano y de profesión era mecánico, era ingeniero mecánico. Fue el creador de indicadores como el RSI, el AETR, el parabolizar, entre otros. Y una vez que este hombre se jubiló, dedicó mucho tiempo al estudio de todos estos indicadores. Comentar que el RSI sigue y mide las tendencias del precio. Y bueno, es un ratio que se calcula con el promedio de subidas dividido por el promedio de bajadas. Tiene una formulación y como destacar del RSI podemos decir, como todos ustedes bien saben, que tiene dos franjas. Una la establecida en los valores del 0 a 30 y otra los establecidos en los valores del 70 al 100. Por lo tanto, en estos dos niveles nos darán la señal de sobrecompra o sobreventa. No es un indicador en el que nosotros, si toca esos niveles de 0 a 30, nos asegura una ganancia si compramos, o si toca esos niveles de 70 a 100, nos asegura una ganancia si vendemos. Pero sí es un indicador que nos da mucha información de sobrecompra o sobreventa. Por lo tanto, en los niveles de 0 a 30 nos puede estar avisando de que esa bajada está ya muy agotada y puede empezar una subida, con lo cual podemos estar atentos a poder entrar largos o cerrar cortos. Y si es al revés, si lo tenemos en los niveles del 70 a 100, pues nos puede indicar que toda esa subida está llegando a su fin, o por lo menos se puede coger un descanso y podemos plantearnos el cerrar cortos o el cerrar largos o abrir cortos. En cuanto al cálculo del periodo en días, lo normal o lo más habitual es trabajar en 20, 9 o 14 sesiones. Yo normalmente los he puesto en verde porque siempre trabajo con un periodo de 14 días. El RSI también se puede utilizar mediante divergencias entre el gráfico y el RSI y se pueden establecer unas estrategias de compra y de venta. Serían las dos informaciones muy relevantes que el RSI nos da. Disculparme, David Álvarez me dice los valores entre 30 y 70. Bueno, a mi opinión, los valores entre 30 y 70 del RSI es una zona neutral. Poca información, y es una opinión mía personal, poca información me da este indicador entre los niveles de 30 y 70. Por lo tanto, yo ahí sí que insistiría que una información de una estrategia de entrada o una información para añadir a nuestra estrategia de entrada junto con otras, las tendríamos entre los niveles de 10-30 y los niveles de 70-100. Y 80-20 también, perfectamente. Estamos hablando de un margen que a partir de 30 hacia 10 ya podemos tomarlo en cuenta y de 70 hasta 100 también. Por lo tanto, sí, pueden ser más ajustados perfectamente, pero bueno, como referencia pienso que es muy significativo tener en cuenta que cuanto perfora el nivel de 30 para abajo, ya podemos estar atentos en nuestra estrategia y en cuanto perfora el nivel de 70 para arriba, igualmente. Os comentaba que la otra información que nos da el RSI, y ahora la veréis en unos gráficos, y no menos importante, es el actuar unas estrategias por divergencias entre gráfico y RSI, marcando nuestras estrategias de compra y de venta. Si la señal de compra se genera ante una
divergencia positiva o alcista, o si la señal de venta se genera ante una divergencia negativa o bajista. Os he plantado estos gráficos para que podáis ver la diferencia de una y de otra, y podemos decir que la señal de compra se genera ante una divergencia positiva o alcista, que es el gráfico de la izquierda. Es decir, cuando el gráfico de precios alcanza dos mínimos descendientes consecutivos de una tendencia bajista y el RSI no los está ratificando, sino al contrario, dibuja dos mínimos ascendientes, es decir, una tendencia alcista. La divergencia alcista debe de producirse en una zona de sobreventa y puede implicar un cambio de tendencia al alza. Veis aquí que en el gráfico tenemos en la divergencia alcista dos mínimos, pero en el RSI tenemos dos mínimos ascendentes. Ahí hay una divergencia clara y vemos como el precio del gráfico tira para arriba. Poniendo el ejemplo al contrario, en el segundo podemos ver en el que el precio tiene dos máximos en el gráfico de la derecha y el RSI, aunque aquí está indicado bajo el MAC, pero bueno, el RSI tendría dos mínimos, por lo tanto tendríamos una caída en el precio. Ahora sobre el gráfico os lo podré explicar mucho mejor. Este es un gráfico de 5 minutos, es un gráfico del viernes del eurodólar. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna consulta en cuanto a lo comentado del RSI por niveles o por divergencias? Bien, pues seguimos, correcto, David, gracias. Seguimos. Si ven el gráfico, que lo he marcado con un rectángulo azul, este es, como os comentaba, el eurodólar en 5 minutos. Ven que hay, cuando he empezado, con la línea totalmente ascendente dentro del gráfico, y ven el RSI una línea totalmente descendente. Ven como realmente en los dos puntos nos estaba anunciando una divergencia que se produce. Alfonso me dice, perdón, ¿me lo puedes repetir? La tendencia hay que hacerle caso al RCI, ¿verdad? Bueno, sí, correcto. Cuando el RSI es el que nos está marcando esa divergencia. Como veis en el gráfico que os he puesto de 5 minutos, el RSI nos marca una línea descendente que luego el precio la confirma. Héctor Borja nos hace una pregunta muy interesante porque además ahora os he puesto unos ejemplos del plazo temporal que os iba a hablar. Y nos dice, esta estrategia se puede usar en todos los marcos del tiempo. Esta estrategia es indiferente al plazo temporal que estemos trabajando. Si bien ustedes tendrán que monitorizar diferentes plazos temporales para detectar la divergencia. Ahora les voy a enseñar unos gráficos del mismo periodo, del mismo viernes del eurodólar, en el que verán la diferencia. Hernán nos dice, el principio de 14 días se usa todos los CP o si trabaja en una hora es conveniente estos periodos. Hernando, yo trabajo siempre con 14 días. No obstante, es muy conveniente que investiguen y es muy conveniente en el que modifiquen ese periodo y se lo ajusten a su plazo temporal de trabajo. Modifiquen el cálculo del RSI, metas en el gráfico, pongan 20, pongan 9, pongan 14 y a partir de ahí vean realmente qué es lo que más se ajusta. Yo ya les digo, normalmente siempre utilizo el de 14. Alfonso Luján nos dice, ¿y no debería haber un fundamental o es indiferente? Son dos cosas. Como fundamental entiendo que
que me quieres preguntar el análisis fundamental macroeconómico, ¿no, Alonso? Vale, correcto. Son dos temas muy diferentes. Yo os puedo indicar que en mi estrategia de inversión siempre va combinado el análisis técnico y el análisis fundamental, las noticias macro. Ahora bien, si estamos marcando una estrategia por análisis técnico, tenemos que tener toda la información que nos puede brindar el análisis técnico, vía análisis técnico gráfico y vía indicadores. Por otra parte, si nosotros trabajamos con ambas informaciones, miraremos el tema fundamental, macro, datos económicos y todo junto marcaremos una estrategia de inversión. Espero que se haya aclarado la pregunta, Alonso. Mirar, os pongo el gráfico para que veáis lo curioso del IBEX 35, el mismo periodo en 15 minutos. Como veis, sigue marcándonos esa divergencia bajista en el que ya nos ha anunciado, y además esto es del IBEX, ¿eh? Tenemos IBEX 35, gráfico 15 minutos, cierre del viernes. Y veis ahí que nos marca una divergencia. Pero si ahora nos vamos al IBEX gráfico una hora, veis que esta divergencia ya no se marca. No sé si la estáis observando o no. Veis que tenemos, por supuesto, el ascenso del precio en el gráfico de velas, pero no tenemos el RSI con ninguna divergencia. Por lo tanto, si solo estuviéramos monitorizando el gráfico en una hora y no hacemos cambio en el plazo temporal, esta divergencia no la estaríamos observando. Vemos, sin embargo, el mismo gráfico en sesión de días. Aquí sí os he puesto una barra vertical y donde sí que vemos que empieza a haber una divergencia en el IBEX hasta la sesión del viernes, que hoy pues efectivamente ha salido a la baja. Por lo tanto, a la pregunta que me hicisteis, eurodólar 5 minutos, una divergencia clara y podíamos haber tenido la información de que posteriormente efectivamente baja. IBEX 35, gráficos de 15 minutos, divergencia. Gráfico de una hora no marca divergencia. Gráfico de día viene arrastrando una posible divergencia a la baja del indicador. ¿Alguna pregunta? ¿Os ha quedado claro lo que es el RSI bajo la divergencia y bajo lo que es los indicadores de cálculo? Muy bien. Ahora, si añadimos lo comentado de RSI junto con la divergencia, podremos encontrar, bueno, vamos a ver, en 15 minutos, ¿cuándo cierro mi posición? A ver, o cuándo salir. Bueno, ¿te refieres a este gráfico, al gráfico del IBEX 35, Alonso? Muy bien. Pues mira, una cosa es cuando cierras tu posición, porque ya has empezado ese camino de tu estrategia, y otra cosa es cuando inicias tu posición. Por lo tanto, el RSI nos está indicando en este momento, nos está indicando aquí cuándo, qué debemos hacer. Es decir, hay una divergencia, eso es por un lado, la tenemos arriba marcada la divergencia en 15 minutos y si os fijáis está por arriba del cálculo de 70, con lo cual nos coincide que tenemos un RSI por arriba de la franja de 70 y una divergencia. Eso nos marcaría el situarnos cortos como estrategia. Ahora bien, otro nivel, otra cosa muy diferente es cuando quieres cerrar esa posición de cortos. Si es por análisis técnico, ves que se ha apoyado en unos máximos que estaba marcando, pero estamos hablando de iniciar una estrategia con el RCI, no de cortarla.
Miguel nos comenta que la divergencia de una hora, ¿cuántas horas como máximo puede abarcar? Bueno, la divergencia puede llegar a abarcar lo que el gráfico y el RSI nos marque. No, ahí nosotros no tenemos por ejemplo, dicen, el ejemplo del IBEX no me quedó claro si es factible vender o no. Bueno, lo tomamos, para eso estamos aquí. Mira, vamos a ver, Héctor. Estamos hablando en la sesión del viernes. En la sesión del viernes ves el hueco que ha dejado. ¿Correcto? Estamos hablando de 10.465, el punto de arriba. Entonces, ahí tenemos una divergencia clara del RSI. Tú no sabes lo que va a hacer el lunes el mercado, nadie sabe lo que va a hacer el lunes el mercado, pero nos está marcando una divergencia clara y nos está marcando una situación por arriba de 70. Por lo tanto, eso es una información en la que tú debes valorar si con esa información entras en una estrategia corta o no. Ya digo, todo esto son información tanto de gráfico como de indicadores para facilitar tu estrategia de inversión. Pero eres tú, mediante esta información, el que debes de decidir cuándo entras y cuándo no. Puedes ayudarte, que ahora lo veremos, con el parabolizar, y puedes ayudarte con la media móvil, y puedes ayudarte con otros indicadores para tomar tu decisión. Pero desde luego esto nos da una información adelantada de lo que puede pasar, y como información adelantada no sabemos lo que va a ocurrir. Nosotros somos los que tenemos que tomar esa decisión. Y en el macro de un día, bueno, pues eso, mira si lo tienes claro aquí. En el macro de un día, aquí tienes claro el IBEX, tienes una divergencia clarísima. El que hoy haya bajado en la sesión no significa que mañana remonte y siga subiendo, por lo tanto la divergencia la seguirás teniendo, pero ahí te puedes ayudar de otros muchos indicadores. Te puedes ayudar del volumen. Si ves en el gráfico, mira el volumen cómo va descendiendo conforme va aumentando el precio. Con lo cual es otro síntoma de debilitamiento, es otro síntoma de que está esto, bueno, pues las compras están llegando, están perdiendo mucha fuerza. Mira, otro indicador que tienes aquí es el MAC. Mira lo que también se está cruzando y está bajando. Es decir, aquí tienes muchos indicadores, y en el precio mismo, con el volumen, nos está diciendo que no que te pongas corto, porque el IBEX en este momento tiene una fuerza alcista claramente, pero sí te está diciendo de que se está desacelerando la subida. Sí te está diciendo que hay una divergencia clara, te está diciendo que está por arriba de los niveles de 70, y por lo tanto nos está invitando a que si estamos largos en el IBEX vayamos pensando en poner un stop o cerrar posiciones. Y si no estamos largos y queremos hacer alguna estrategia, bueno, pues en estos momentos casi invita más a hacer una estrategia de cortos que entrar de nuevo en largos. Espero que te haya contestado. Bueno, Héctor nos dice, ¿y qué pasa si en un macro en un marco hay una divergencia y en otro marco mayor no? ¿Se puede dar este caso? Perfecto, lo acabamos de ver. Fijaros, fijaros aquí. Mirad, IBEX 35, divergencia, 15 minutos. IBEX 35, gráfico de una hora. No tenemos divergencia. No la hay. Gráfico de día, divergencia. No muy pronunciada, pero la hay. Por lo tanto, claro que sí. Por eso es muy importante, ya no solo con el RSI, sino simplemente con la información del precio en velas. Es muy importante, cuando tengamos que tomar una decisión de estrategia de entrada o de salida, monitorizar en diferentes plazos temporales para que veamos las cosas mucho más claras, quitemos ruido
y bueno, y las hojas, como se suele decir, no nos impidan ver el bosque. Espero que se haya aclarado. Bueno, os voy a hablar ahora del indicador parabolizar. Es un indicador de tendencia y es un indicador, el SAR Parabolic se utiliza principalmente para determinar el precio futuro a corto plazo de la tendencia de un determinado activo financiero. No se utiliza, y tener mucho cuidado con esto, para cuándo entrar o cuándo salir, es cuándo entrar cortos o largos, sino es cuándo cerrar una posición o cuándo debemos de colocar un stop. Yo lo utilizo mucho, ahora veremos posteriormente la información del Parabolisar y del RSI juntos, y pienso que es un indicador que también nos facilita muchísima información. El Parabolisar, como os digo, nos permite a los traders determinar órdenes de stop loss. Es muy importante. Y la gráfica SAR del parabólico es una serie de puntos que lo veréis, puntos colocados por encima o por debajo del gráfico. Los puntos se encuentran por debajo del precio cuando la tendencia es alcista y se encuentran por arriba del precio cuando la tendencia es bajista. Las señales se generan cuando una posición de los puntos cambia de dirección y se coloca en el lado del precio. ¿Para qué sirve? Pues sirve de guía indicando cuándo cerrar posiciones largas o cortas, es decir, las salidas del mercado. Mirar este gráfico, eurodólar, día, sesión que tenemos, estos son los diarios, las últimas sesiones. Si os fijáis, arriba del todo, en la última bajada, donde el gráfico tenemos 3 puntos suspensivos y el anterior nos marca un recorrido de abajo de puntos suspensivos. ¿Eso qué quiere decir? Eso nos hubiera indicado en la parte de abajo que había que cerrar largos. No nos indica el SAR que nos situemos cortos comprados, sino nos indica que había que cerrar largos. Y en la parte de arriba, cuando toca a niveles de 1.08.970, nos está indicando de que hay que cerrar cortos. Y efectivamente había que cerrarlos, mirar la bajada. Si echáis un vistazo al gráfico y analizáis esto que os estoy diciendo, veréis que el parabólico SAR nos marca claramente dónde debemos de salir, en qué posición, largos o cortos, no debemos de estar y dónde debemos de colocar los stops. Si esto, unido a la media móvil, que veis como la cruza el gráfico, que hablaremos de ella el miércoles, unido al RSI, en el que veis en la parte de arriba, en el 108.970, un RSI tocando los niveles de 70, un volumen que no se incrementaba y el parabólico indicando que cerremos cortos, pues efectivamente vemos un recorrido del mercado a la baja. Si a esto confirmamos, aunque hablaremos... ¿Sí? ¿Se me oye? ¿Se me oye ahora? Gael me dice que no puede escuchar nada. ¿El resto me oye? Vale, perfecto, Eduardo, gracias. Gracias. Bueno, si a esto unimos, por ejemplo, aunque hablaremos el viernes, en niveles de 1,07680, una rotura de media, bueno, pues estamos viendo que ahí nos hubiera dado claramente, o bien en la posición que tenemos cerrar, o bien colocarnos con una estrategia de cortos. Este es un gráfico en el que vemos toda la bajada del viernes que tuvo y donde podemos comprobar, junto con el RSI que antes os comentaba, es el mismo gráfico del euro dólar unido al parabolizar. Si nos fijamos en la parte de arriba donde termina el rectángulo de la derecha, nos empieza a marcar el parabolizar 2 puntos. Nos da 2 señales, abajo nos da 3 puntos de señal y arriba nos vuelve a dar otra. Si unimos el RSI, unimos esa media móvil que se corta, unimos la divergencia, RSI en niveles altos
y el parabolizar que nos dice que cerremos largos, bueno, pues ahí nos puede marcar con toda esa información, nos puede estar dando aviso de decir, chicos, podemos cerrar largos y ponernos cortos. O podemos, si estamos largos, cerrar largos y quedarnos fuera de mercado. Pero esta información, con estos indicadores y este análisis técnico del gráfico, nos la está avisando. Ya la estrategia es la decisión nuestra que queramos tomar. Aquí tenéis un gráfico del eurodólar diario y en 5 minutos. Veréis, porque es importante, antes me preguntabais el plazo temporal y las divergencias. Entonces veréis que en 5 minutos nos marca el eurodólar una divergencia muy clara que hemos estado hablando, pero en gráfico de diario esa divergencia no es tan evidente. No sé si los estáis viendo o no lo estáis viendo. Por eso es muy importante ver y monitorizar en varios plazos temporales. 5, 15, una hora, diario, antes de tomar una decisión de estrategia en el mercado. Hernando nos pregunta, ¿qué parámetros tiene el parabolizar? Bueno, vamos a ver, aquí tenemos esto. Vale, perfecto. Muy bien, muy bien. Estupendo. Vale, perdonar que el gráfico se me había ido. Bueno, yo quería comentaros también el, el unir, el parabolizar, el unir el RSI, el unir el cálculo de RSI, los niveles de 30 y de 70, y el unir la decisión de estrategia de los gráficos de vela con la información que cada vela nos está dando, toda esta información junta dentro de una olla es lo que nos va a permitir, si conocemos qué significa el indicador y qué nos está diciendo, y conocemos qué significa cada vela del gráfico y qué nos está diciendo, es lo que nosotros podemos meter dentro de esa olla y con eso marcar toda nuestra estrategia de entrada o de salida del mercado. ¿Alguna duda más? ¿No tenéis ninguna duda más? Perfecto. Bueno, pues yo con esto, si todo está claro, Eduardo, con esto yo quisiera, de todas maneras, si queréis comentarme cualquier cosa, si queréis aclarar, si hay algunas que se me van de lo que es el chat, me lo podéis volver a poner o me podéis volver a o me podéis enviar al email de mi página web todo lo que preciséis, ¿eh? Que hay algunas que se me van y estoy echando para arriba y para abajo por repasar todas, pero hay algunas que a lo mejor no las contesto. Tenéis la libertad de enviarme un email y de preguntarme lo que vosotros consideréis. Bueno, vamos a ver, estoy repasando, me puede decir si queda grabada, sí, quedan grabadas. Ronald ha comentado que todas las sesiones quedan grabadas. No obstante, mirar, yo quería igualmente insistir en que podéis, si lo deseáis, podéis entrar y descargaros la guía de consejos para inversionistas. Creo que será de vuestro interés, son cerca de 30 páginas. A su vez, si alguien está interesado, tenéis los datos de mi página web y tenéis los datos de mi email. Podéis consultar lo que preciséis. Alonso, me dices que voy siguiendo los chats, disculpar si alguno se me pasa. Hola, ¿tienes canal de YouTube? Sí.
Si entráis en la página y ahora en la última diapositiva os la dejaré para que comprobéis. Mirad, ahí tenéis todo, las redes sociales. Os puedo decir que en un plazo de 15-20 días y con la ayuda de Ronald va a estar, digamos, totalmente al día la página web y va a estar muy actualizado todas las redes sociales. Al igual, hay un servicio que va a empezar en 3 o 4 días que son de análisis financiero, análisis de recomendaciones de mercado, entradas y salidas de intradía y scalping, que junto con los artículos que voy publicando en Rankia, FX Strip e Investing van a ser, digamos, van a tener también un vídeo en YouTube de 3-5 minutos de esos artículos. Aquí tenéis todos los datos en el que podéis contactar conmigo. Cualquier consulta que necesitéis quedo a vuestra disposición y tenéis el email puesto jmlerma@managerfinanciero.com. Igualmente que sepáis que hay un servicio tanto de Money Manager como de formación y capacitación para los que queráis convertiros en traders de éxito. A su vez también comentaros, me dice Alonso: José María, ¿te ha creado copia de? ¿Puedes mandar el enlace por acá? Bueno, a ver, un momentito. Bueno, si me contestáis para no retrasar, si me enviáis un email, Alonso, yo te envío todos los enlaces de todo. Envíame un email a jmlerma@managerfinanciero.com y yo os envío, y así, igual que lo que preciséis, contestarme y preguntar, no tengáis ningún inconveniente y yo os contesto a todo lo que preciséis. Igual que si tenéis alguna sugerencia o tenéis alguna inversión hecha y queréis saber mi opinión, igualmente contactar y sin ningún problema os contesto. Igualmente os decía que empezamos una campaña. Si entráis en la página web veréis que hay una oferta laboral de asesor financiero para que trabaje con nosotros. Se está montando un equipo de IBs para Latinoamérica. Si os interesa entrar en la página web, es para que seáis vuestros propios empresarios, trabajar como freelance y bueno, si queréis información, entrar dentro, me lo solicitáis y nos pondremos en contacto o establecemos una reunión por Skype. Bernard Alfredo me dice: ¿cuánto es el mínimo para una cuenta gestionada? Bueno, mira, Bernard, es una pregunta muy buena. En cuanto al mínimo no hay. Tú puedes empezar con cualquier cantidad de dinero en el broker y la cuenta puede empezar a funcionar. Pero una cuenta gestionada debe de llevar una gestión del riesgo adecuada. Y por lo tanto, tú, para que una gestión del riesgo sea óptima y buena en una cuenta, tienes que partir entre 3.000 y 5.000 dólares o 3.000 o 5.000 euros. Porque si no, tú imagínate, como ejemplo, contestándote rápido, Bernard, si tú trabajas en un IBEX en el que tiene un movimiento de 130 a 140 puntos, que equivale en el volumen mínimo a 130 a 140 dólares a favor o en contra, si tú entras y te saca el stop, pues imagínate, con una cuenta de 1.000 dólares te estaría suponiendo más de un 12% en una operativa en un día. Entonces, no estaríamos haciendo una gestión acorde al volumen de la cuenta. Por lo tanto, tú puedes entrar en cualquier cantidad en el mercado, pero para que una cuenta hagas una gestión mínima, y hablo mínimo, siempre tienes que contar de 3.000, 5.000 euros o dólares. Espero haberte contestado. Por lo demás, agradecer estos minutos que han permitido que compartamos juntos. Si tienen alguna pregunta más, pues quedo unos segundos para responderla, y si no, les envío un fuerte abrazo y cualquier cosa que necesiten tienen todos mis datos para contactar. Si lo desean y les ha interesado, bueno, pues el miércoles hablaremos de medias móviles, algún indicador más, y los mezclaremos todos marcando todos juntos estrategias de entrada y salida. Muchas gracias y buenas noches.